Primero vamos a hablar de los objetivos del curso o la planificación del curso como tal. Vamos a tratar de hacerlo rápido ya que esto normalmente se toca en el aula de clase, pero en este caso quiero tocarlo a nivel web. Ok, dentro de las unidades como tal, normalmente están enfocadas a socializar contenido, a caracterizar, evaluar la evolución histórica, interpretar, reconocer. O sea, cuando hablamos de reconocer, estamos hablando básicamente de simplemente saber que existe. Definir la arquitectura, definir si estamos hablando de poder establecer como un concepto o una definición del elemento como tal. Y por otro lado acá, analizar los recursos, o sea, sabemos que existen y ver cómo funcionan, más en ningún punto nos promueven a desarrollar, a emplear, a producir un proyecto terminado. Eso es una de las cosas que quiero establecer con respecto al contenido programático de la materia. Pero si nos vamos más al punto de lo que se quiere lograr con este curso, básicamente viendo todos los contenidos que tenemos, unidad 1, evolución histórica de la arquitectura del computador, precisamente situarnos lógicamente en lo que es el hardware o la evolución de los procesadores para llegar a microcontroladores, entre otras cosas. Adicionalmente a eso, antes de eso teníamos la discusión de todo lo que es las estrategias, crear cuentas, ubicarse a nivel online, laboral. Tenemos por acá otro punto, unidad 2, técnicas de programación. Básicamente acá tenemos que hablar de las distintas formas de programar, ya sea microcontroladores y microprocesadores, tanto el software como los lenguajes de programación y el hardware que se utiliza para programarlos, así como la sintaxis y los tipos de elementos de la programación estructurada, las instrucciones, sintaxis, operadores y condicionales. ¿Con qué objetivo? Básicamente el objetivo es obtener ventajas y desventajas de cada lenguaje y definir cuál es el lenguaje de programación que vamos a utilizar y desarrollar aplicaciones funcionales. Vean que en este caso el objetivo específico es planteado por mi caso, o sea, yo defino el objetivo específico y busco ya desarrollar esa potencialidad en el estudiante. Después de eso tenemos acá en la unidad número 6 de microcontroladores, tenemos la estructura del microcontrolador. Vean que estoy saltando de la unidad 2 a la unidad 6 porque precisamente estoy esquivando las unidades que hablan de programación en assembly o de lo que es la arquitectura del computador como tal, aunque ya aquí vimos la historia y lo que me interesa diferenciar que son la arquitectura hardware, la arquitectura Harvard y la arquitectura von Neumann. Bien, continuando por acá, entonces estamos hablando que vamos a ver la estructura de un microcontrolador, en este caso vamos a ver la estructura de varios microcontroladores, probablemente uno de la serie 12, uno de la serie 16, uno de la serie 18, para poder hacernos una idea de cuáles son las diferencias estructurales de ellos como tal. Sería ideal ver también estructuras de la serie 24 y de la serie 32, vamos a ver si lo incluimos a nivel de conocimiento general, aunque para los efectos del curso vamos a estar trabajando principalmente con microcontroladores de la serie 18. Aquí en este caso lo que queremos es enumerar los componentes que integran la estructura de un microcontrolador. En otras palabras, ya sea los elementos básicos para generar un microcontrolador y los elementos auxiliares o los periféricos que se añaden a los microcontroladores de generaciones más nuevas. Entre esos tenemos lo que son el oscilador interno, el tiempo de ejecución, interrupción, temporizadores, cálculos de instrucciones, los métodos de direccionamiento de los bancos de memoria y los bancos de registro y el control de puertos a nivel que sería lo más básico. Por otro lado tenemos los módulos CSP y ECCP del PWM, el módulo CAT del convertidor analógico digital. Queremos hacer configuración y funcionamiento del mismo, precisamente persiguiendo el desarrollar aplicaciones útiles. El manejo del teclado matricial, manejo del LCD, el manejo del LCD de forma avanzada para crear caracteres especiales. Y bueno, aquí aparece la aplicación de la prueba objetiva. Seguimos más adelante. Esta prueba objetiva va a tener una versión en clase y voy a tratar de generar una versión web para que la puedan presentar los que quieran cursar el curso por su cuenta, para que en la evaluación se dice que hay formación aparte de evaluación como tal, o sea, aparte de suma, es formativa, diagnóstica y sumativa. Entonces, continuamos, aparece el periodo vacacional, esto es basado ya en el curso universitario que estamos dando. Seguimos acá, continuando con el tema de desarrollar aplicaciones, tenemos que interaccionar dos microcontroladores a nivel de comunicación maestro-esclavo utilizando la UART.
realizar características de software como el procesamiento booleano. Estamos hablando más que todo hacia la parte de... Por acá ya se mencionó el manejo de interrupciones, pero en este caso estamos tratando de establecer características de verdadero y falso o protocolos de comunicación. Tenemos aplicaciones industriales donde se habla de aplicaciones de control y se toca un tema adicional que es el diseño de PCB o Printed Circuit Board. También la lógica combinacional, el control de temperatura, las acciones temporizadas y los elementos de control de potencia. Aquí en este punto tenemos que hablar inevitablemente de lo que son las características eléctricas del microcontrolador, si es que no las hemos tocado antes. Y también deberíamos estar hablando entonces de, cuando se hablaba de procesamiento booleano, hablábamos de la lógica combinacional. Estamos hablando de lo que normalmente vimos como compuertas lógicas de operaciones de entradas y salidas. Normalmente ese es el principio básico de funcionamiento para aplicaciones industriales como PLC o como autómatas programables. Siguiendo tenemos aplicaciones de comunicación como la adquisición de datos, los data logger, el MSCP, el SPI, el I²C y comunicaciones de USB, isosíncrono y bulk, comunicación Bluetooth, radiofrecuencia, comunicación de módulos SM y comandos AT, hacia lo que es la parte de las comunicaciones basadas en microcontroladores. Esperamos poder desarrollar todas estas temáticas durante el curso, que nos alcance el tiempo. El siguiente tema sería la aplicación y adquisición de datos del manejo de la memoria flash, la EEPROM, el manejo de los modos de consumo de energía, importantísimo cuando nosotros queremos hacer aplicaciones que sencillamente van a hacer almacenamiento de información. Nos interesa que lo hagan cada cierto tiempo, pero que de resto estén en modo descanso o modo sleep. Cambiar los modos de funcionamiento del reloj para disminuir la velocidad de funcionamiento del PIC y también el consumo eléctrico. Entonces por eso estos dos temas están asociados a la adquisición de datos. Manejo de las múltiples fuentes de interrupción, precisamente porque la adquisición de datos viene dada normalmente por una indicación externa o por un reloj que nos va a indicar es momento de tomar la medida. Entonces estamos hablando de que vamos a tener aplicaciones donde hayan dos o tres fuentes de interrupciones y, si es posible, interrupciones de alta prioridad y baja prioridad dependiendo del modelo del PIC. En este caso, si estamos trabajando con la serie 18, deberíamos entonces tener la posibilidad de utilizar interrupciones de alta prioridad y de baja prioridad. Por otro lado tenemos aquí el tema 7.4, aplicaciones de automatización. En este caso estamos hablando del manejo de ceros, manejo de motores paso a paso, de sensores de proximidad y de switches finales de carrera. Lo más parecido a lo que sería el manejo de un portón eléctrico, el manejo de distintas aplicaciones que hacen labores automáticas, ya sea apuntando hacia el área de la robótica. Tenemos aplicaciones de instrumentación inteligente, bus de campo, protocolos de buses de campo, parametrización de 420 mA, Modbus y bondades de los instrumentos inteligentes. ¿Por qué? Porque precisamente la existencia de los microcontroladores apunta al desarrollo de instrumentos inteligentes, los cuales, donde vamos a ver precisamente cuáles son las ventajas de estos instrumentos inteligentes y cuáles son los buses de campo que se utilizan, ya sean propietarios o libres. Por eso se habla de Modbus y probablemente también toquemos el tema de CAN-bus para definirlos, y eso es preparándonos para avanzar hacia materias como PLC o materias como automatización. Tenemos después, volvemos ya a la unidad 3, unidad 4, unidad 5, que son unidades reflejadas hacia el área de la parte de la computadora, específicamente el procesador o lo que aquí llaman el BIOS o la BIOS, el sistema básico de entrada y salida. Entonces es el BIOS. Sistema básico de entrada y salida, la organización, cómo se utilizan las rutinas, cómo se invocan, cuáles son los parámetros de entrada y las funciones de la misma. En este caso, más que desarrollar aplicaciones, estamos buscando es definir cómo funciona y ver cómo funciona exactamente. No estamos buscando el desarrollo de aplicaciones como tal, porque estos son temas que, si se van a desarrollar a fondo, debería desarrollarse con otra finalidad, no con una materia como esta que, aunque es microprocesadores, esta materia se toma como la base para materias como PLC o otras materias que son de automatización y desarrollo industrial. Y ya en la actualidad la programación en asamblea de computadora no está muy enfocada hacia el área de aplicaciones industriales, porque ya eso, si se va a hacer, se haría con un Raspberry Pi, con programación en Java o con programación en cualquier lenguaje de programación compatible con Raspberry Pi, suponiendo que se apuntara a esa sección.
Pero si tenemos que ver entonces lo que es el sistema básico de entrada y salida, tenemos que ver cómo funciona el microcontrolador, lo que es el CPU, los registros internos, los elementos auxiliares, los puertos de entrada y salida, puerto paralelo, serial, temporizadores, manejadores de periféricos y asimismo los periféricos para los microprocesadores, como lo pueden llegar a ser las memorias, pero aquí nos dicen lo que son la interconexión, la programación, la entrada y salida del puerto paralelo, simple, con protocolo y los puertos de entrada y salida serial, asíncronos y síncronos, temporizadores y manejo del teclado y manejo del display y controladores de video. Todo esto va a ser una leve inducción del área, precisamente porque el contenido programático de la materia lo solicita, más no porque sea el objetivo final de la materia como tal, debido a cómo yo enfoco la materia. Recuerden que una cosa es como el profesor enfoca la materia. Entonces, esto sería el contenido programático o la planificación que se tiene pensado llevar durante la evaluación. Aparecen las evaluaciones, las cuales no voy a mencionar porque salvo algunas que se pueden desarrollar de manera online, como son las pruebas escritas e incluso los videos, pero para eso tendríamos que estar cursando el curso de manera supervisada y no de manera eh, no supervisada como se hace a nivel de YouTube. El curso de manera supervisada lo voy a estar publicando en mi página web. Tengo que terminar de hacer unas gestiones y ahí se va a poder encontrar toda la información desde costo y cómo realizarlo.